Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar en este vídeo, así que todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y lo primero por lo que queremos hablar son unas palabras que ha dado Mike Krack, el team principal del equipo Aston Martin, y ha hablado acerca del rendimiento de Alonso, que ha explicado, si es verdad lo que comenta, que obviamente no tendría por qué mentir, una de las razones por las que una de las objeciones que yo tuve de la carrera de Alonso fue que con el duro estaba teniendo un ritmo muy bajo y habría explicado por qué esto se dio. Antes de daros esa explicación, la verdad que ese neumático duro de por sí sale muy bien. Fernando Alonso se pone 12º detrás de justo su compañero de equipo y tenía un objetivo en la salida que era quitarse a los Alpine. Ya hemos contado en el canal, ya lo hemos visto con las propias palabras del propio Fernando Alonso, que él sabía desde la sprint que uno de los coches más difíciles de adelantar junto al Williams iba a ser el Alpine y tenía a los dos por delante, por lo que se los quería quitar cuanto antes. Eso es lo que fue a hacer. Luego Gasly le devolvió el adelantamiento en la vuelta 2 porque también llevaba en el medio, entonces neumático favorable y con la mejor velocidad punta que tenían pues todavía era posible, y a partir de ahí dices, bueno, podría haberle costado volverle a adelantar, pero en teoría tendría que haber estado teniendo más ritmo. Pero no, y es más, en las primeras vueltas incluso se le fueron escapando los Alpine. Y yo esto es lo que me extrañó mucho, porque sí que en las primeras vueltas mantuvo el ritmo e incluso estaba teniendo el mismo ritmo que Hamilton, que estaba muy por delante con el mismo compuesto. Pero de repente empezó a empeorar bastante su ritmo hasta ir casi un segundo más lento que Hamilton, que es la comparativa con la que tenemos que hacer, y es lo que os digo, que estaba perdiendo ritmo incluso contra los Alpine. Eso es la única objeción que yo tuve de esa carrera de Alonso, porque si ahí hubiera tenido mejor ritmo, yo creo que incluso ya os hemos explicado que a final de carrera, cuando ya se quita de en medio a Ocon, está recortando distancia a Russell, yo creo que por delante de Russell habría podido terminar, que fíjate lo que habría sido esa carrera en un fin de semana que es malo de Aston Martin, al menos haber acabado por delante de uno de los Mercedes, pues desde luego que hubiera sido positivo, pero no pudo por ese ritmo con el neumático duro. ¿Qué es lo que le pasó? Porque además también sabemos que, según se estaba informando, según estaban reportando por radio en esa carrera, Fernando Alonso estaba teniendo problemas con el pedal del freno. Indicaba Fernando Alonso que le vibraba, tenía vibraciones extrañas, y además en la telemetría se señalaba que encima lo estaba presionando Fernando Alonso. Bueno, pero no ese es el problema, sino que en sí las vibraciones luego al parecer estaban llegando, y es lo que provocó el ritmo tan bajo de Fernando Alonso, porque estaba teniendo un pinchazo lento en su neumático duro, y de ahí es donde tuvo peor ritmo. ¿Qué es un pinchazo lento? Bueno, pues al final un pinchazo, por supuesto, es que el neumático te pincha y no puedes continuar porque explota, por así decirlo, el neumático. Un pinchazo lento es que va perdiendo su forma el neumático, pero no hay esa fuga de aire al final, entonces no es extremo, no es que pincha de repente y ya no se puede utilizar el neumático. Puedes seguir utilizándolo, pero claro, tienes peor rendimiento, tienes peor ritmo, te generaba esas vibraciones, y de ahí es donde estaba perdiendo el tiempo Fernando Alonso. Entonces esto explica también mucho ese ritmo, que es lo que os digo, podría seguramente mínimo haber acabado por delante. Ya no digo adelantarle, vamos a matizar esto, porque era muy difícil adelantar. Y encima Aston Martin llevaba un alerón trasero de bastante carga. No digamos adelantarle, pero por lo menos haber estado ahí por delante, justo detrás de Russell, sí lo habría podido hacer, y teniendo en cuenta lo que os digo, empezar 15º, un fin de semana complicado para Aston Martin, fin de semana donde, por cierto, Mercedes trajo actualizaciones, y aún así estar ahí, desde luego que habría sido positivo. Entonces esto lo ha explicado, como digo, Mike Krack. A veces uno sale ganando y otros perdiendo, con los coches de seguridad, aquí se refiere. Y con Fernando tuvimos un poco de suerte con el Virtual Safety Car, que nos llegó en el momento adecuado. Llegó el momento de parar porque los neumáticos, esos duros, estaban desinflados y teníamos unas vibraciones enormes, pero eso, el ritmo de Fernando con duros no era realmente bueno. En general, con los dos coches creo que limitamos un poco los daños, aunque Stroll no entró en puntos. Pero si quieres puntuar, tienes que salir desde más adelante, que esto último ya es lo que os hemos dicho, que hay que mantener por lo menos ese ritmo de clasificación, porque si no va a ser muy perjudicial. Por cierto, ya lo único a completar con estas palabras que hemos visto de Mike Krack, también hubo una persona el día de la carrera que me puso en comentarios, no sé si estará viendo este vídeo, pero así también le respondo,
Hubo una persona que puso que Aston Martin había hecho muy mala estrategia porque entraron en el Virtual Safety Car en lugar del coche de seguridad. Si hubieran entrado en el coche de seguridad, les habría beneficiado. A ver, eso por supuesto está claro. Si entras en el coche de seguridad, te beneficia más que entrar en el Virtual Safety Car. Pero en el Virtual Safety Car entraron la gran mayoría y Alonso tenía que entrar si tenía este pinchazo. No tiene mucho sentido parar en esa vuelta, incluso aunque salgas perjudicado, porque tú ibas a durar, al final duró más Fernando Alonso con el medio que con el duro, pero fue por ese pinchazo. Si no hubiera habido ese pinchazo, quizá habría alargado y ya justo en el coche de seguridad sí que habría optado por parar y le habría salido mejor. Pero no creo que sea una mala estrategia, desde luego, desde mi perspectiva, menos aún, no lo pensaba de por sí antes, porque el ritmo con el duro estaba siendo malo, y luego con el medio pudo aguantar toda la carrera con un buen ritmo, entonces realmente era lo máximo a lo que se optaba, pero encima sabiendo que había un pinchazo, menos aún, había que entrar en ese Virtual Safety Car. Se abrió una ventana de lujo para que Fernando pudiera parar y entonces ese es el motivo. No creo que fuese una mala estrategia, tampoco había mucho más, es lo que digo. Estamos pensando en que si hubiera habido ese ritmo con el duro, habría podido adelantar o estar en la pelea contra Russell, pero nada más, ni por el séptimo contra Tsunoda, que sí que tenía una ventaja considerable, y desde luego ni a Hamilton en la sexta posición habría sido capaz de pelearle en esta carrera, pero también es por el hecho de haber salido tan atrás, que lo ha dicho Mike Crack en esas palabras. Es importantísimo salir más adelante, se ha demostrado en muchas ocasiones que luego si sales más adelante pues puedes tratar de mantener ahí un poco el fuelle, y efectivamente se ha vuelto a demostrar en Miami. Vamos a hablar acerca también del futuro de Carlos Sainz, que esta semana está saliendo bastante información. Se ha hablado acerca de Audi, porque Audi lo sigue poniendo como una prioridad, al menos de forma pública, pese a que haya finalizado el ultimátum, y la información que ha salido desde España es que incluso se va a anunciar el segundo piloto de Audi, o al menos esto es lo que comentaba Antonio Lobato, que no va a ser Sainz y ya van a anunciar el segundo piloto. Eso es lo que llegaron a decir públicamente. Audi sí que ha seguido poniendo a Carlos Sainz como esa prioridad, incluso llegando a decir que esperarían a ver qué es lo que decide en el futuro. Esto lo comentó Alessandro Lunibravi, que ya os lo comentamos aquí en el canal, y hay una opción más, según se está informando, por parte de Jesús Balseiro, uno de los mejores periodistas que tenemos aquí en España. Está en casi todos, no voy a decir en todos porque hay alguno al que no va, pero está en el 90% de los grandes premios, acreditado por el AS, y ha hablado acerca del futuro de Carlos Sainz y asegura que Mercedes está muy interesado. Ya sabemos que además hubo hace unas semanas, fue después de Japón, en Italia lo daban por cerrado, que estaba el acuerdo entre Mercedes y Carlos Sainz. Eso ya se dio en Italia, como digo, desde entonces tampoco ha habido actualizaciones, y lo que informa ahora Jesús Balseiro es eso, que está realmente muy interesado, hay negociaciones y están bastante avanzadas, pero con un matiz. Y es que una vez hay que contar que Mercedes está esperando a Max Verstappen. Esto es lo que ha dicho incluso públicamente Toto Wolff, que ya ha dicho incluso públicamente, que lo hemos contado aquí en el canal, que está dispuesto a esperar lo que haga falta para poder tener la oportunidad de fichar a Max Verstappen. Eso ya lo dejó claro. Entonces, la posibilidad de Carlos Sainz todavía está en el hecho de qué es lo que pasará con Max Verstappen. Desgraciadamente para Sainz, cualquiera de sus dos opciones prioritarias depende de Verstappen. La primera que querría Carlos es Red Bull, pero ahora mismo para poder ir a Red Bull necesitas que se marche Max Verstappen. Si se marcha Max Verstappen tienes esa oportunidad. Si no se marcha, vas a la segunda, que es Mercedes, pero claro, a lo mejor Verstappen se marcha para irse al propio equipo Mercedes. Entonces, desde luego, esas dos opciones prioritarias que tiene ahora mismo Carlos, que es por lo que ha dejado pasar el ultimátum de Audi, por cómo se ha contado, que es lo que supuestamente realmente ha hecho, porque Sainz ya dijo públicamente que él no ha rechazado a Audi, pero con ese ultimátum que le habían dado en abril, lo que se entiende es efectivamente que por ahora no tiene la disposición de fichar por Audi. Si no se da el caso ni con Mercedes ni con Red Bull, la siguiente opción es Audi según sus prioridades, pero luego ahí dependería si sigue abierto ese puesto. Pero las dos prioridades y las dos opciones por las que está tratando, por las que está empujando de conseguir, ahora mismo todavía depende de Verstappen. Si queréis saber un poco mi opinión sobre esto, creo que obviamente hay más posibilidades de Mercedes, porque se quede abierto ese hueco, porque Verstappen no se marche de Red Bull. Ahora bien, luego depende eso de Max Verstappen. Yo sigo creyendo que desde luego Andrea Kimi Antonelli no va a estar en Mercedes el próximo año, entonces por eso creo que Carlos es el mejor piloto para ocupar ese asiento de los pilotos que hay ahora mismo en el mercado, y por eso creo que es la más favorable. Luego estará lo que siempre hemos hablado cuando hemos hablado de la opción de Mercedes, el hecho de
está la amenaza de Andrea Kim Antonelli de que no tardarán demasiado en subirlo, pero bueno, desde luego que es por lo que está pujando Carlos, y una vez llegado a Mercedes tienes que tratar de hacerte con el equipo, por así decirlo, superar a Russell y ya el día que llegue Andrea Kim Antonelli tratar de demostrar que eres tú quien te mereces quedarte en el equipo y no tu compañero. Pero bueno, esos son temas ya de futuro y esta es la información que tenemos ahora mismo con respecto a Carlos Sainz. También en esta ocasión tenemos que hablar acerca del futuro de otra de las personas, de otro de los integrantes de la parrilla y quien especialmente ha sido el protagonista de este fin de semana, que ha sido Adrian Newey. En el pasado vídeo, en el día de hoy, ya os hemos hablado de lo que han comentado tanto desde Williams como desde McLaren. Los dos equipos donde ha estado Adrian Newey ya en Fórmula 1, donde ya fue exitoso, donde ambos afirman que por supuesto estarían interesados, pero como cualquiera de todo el resto de la parrilla, y donde sobre todo Williams han confirmado que han tenido reuniones, que ya hay programada alguna otra reunión y que ellos por supuesto pues van a empujar por tratar de conseguirlo. Pero también en el anterior vídeo ya hemos visto las propias palabras de Adrian Newey, que antes de comentaros esta noticia os quiero recordar porque son importantes, y lo que ha dicho Newey públicamente es que por ahora no está ligado a ningún equipo, no quiere estarlo, quiere estar libre y solo está pensando ahora mismo en un tiempo alejado de la Fórmula 1 y viajar con su mujer. Eso es lo que ha llegado a decir. Luego que no descarta la posibilidad de que le vuelva a surgir el gusanillo y quiera volver a la Fórmula 1, pero por ahora eso es lo que públicamente ha dicho. Y esto es algo que también Christian Horner, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión, ha comentado. Sobre todo el team principal del equipo Red Bull ha hablado acerca de dos temas importantes. Lo primero, se ha quitado la culpa de la salida de Adrian Newey. Mucha gente le ha puesto la culpa. Ya os dijimos que la información que hay de la carta inicial que mandó Newey a Red Bull es que lo que no sentó del todo bien es una entrevista que hubo de Horner en diciembre del año pasado, donde ya empezaba a hablar acerca de que estaban ya construyendo un equipo que no necesitaría a Adrian Newey, incluso en estas palabras lo va a llegar a mencionar. Eso ya lo llegó a decir Christian Horner hace unos meses y eso es lo que a Red Bull les habría comunicado, que ya ha sido como la gota que colmó el vaso, más allá de incluso en las anteriores palabras que hemos visto, llega a mencionar el tema de la guerra que ha habido interna dentro de Red Bull en estos últimos meses, pero bueno, que en definitiva al final Newey no se marcha por eso, sino que se marcha porque ya está cansado también y quiere pues un tiempo de relax, como es algo lógico. Y Horner asegura que no es su culpa que se marche porque además mantienen ambos una muy buena relación y llega a decir que Newey es el padrino de sus hijos. Entonces que siguen siendo amigos, siguen siendo compañeros y desde luego que no sería su culpa, según es lo que está comunicando. Y también habla acerca del futuro de Adrian Newey, donde llega a decir que no le ve en ningún otro equipo. Si hablas con Adrian Newey y te fijas en las declaraciones que ha dicho que ha llegado el momento de retirarse después de casi 35 años. Creo que se va a tomar un tiempo lejos de la Fórmula 1. A sus 65 años no se le puede culpar. Se ha ganado ese derecho y se ha ganado el derecho a tomarse un tiempo. Lo que decida hacer después será su elección. He hablado largo y tendido con Adrián sobre eso y su postura es muy clara. Hemos disfrutado de una gran relación, seguimos disfrutando de una gran relación, somos amigos además de compañeros de trabajo. Ha hecho mucho por este equipo y nos entristecerá verle marchar, pero ha dejado el equipo en una buena forma y tenemos un gran equipo de personas y fuerzas en profundidad para llevarnos adelante. Por desgracia, nada es para siempre. Adrian estuvo en Williams durante 7 años, en McLaren durante otros 7 y nosotros conseguimos tenerle durante 18 años. Así que creo que hemos disfrutado de grandes momentos dentro y fuera de la pista. Ha sido un viaje maravilloso, es un amigo, es el padrino de mis hijos y seguimos siendo amigos. Estamos bien posicionados para el futuro y dentro del equipo técnico que tenemos siempre supimos que este día llegaría y es algo que desde 2014, cuando Adrian Newey estuvo muy cerca de irse, se montó esta estructura. Que sobre el plantilla técnica, bueno, Horner habla un poco más, ya elogia a la gente que sigue manteniéndose en Red Bull. Independientemente, ya es lo que siempre os hemos dicho, en el aspecto técnico, en el aspecto aerodinámico, aunque se marche la figura más importante, no creemos que Red Bull el próximo año, bueno, 2025 desde luego que no, digo en el próximo reglamento, tenga por qué fallar. Puede ser que fallen, pero como falló Mercedes después de dominar durante años, pero sobre todo la objeción que hay, la duda que hay con Red Bull es en tema motores. Pero bueno, Adrian Newey, una cosa sí que también quiero deciros yo sobre esto, a mí me extraña mucho, lo repito, lo repetiré todas las veces que haga falta, me extraña mucho el hecho de que de verdad se vaya a retirar, porque si no,
no rescindes por completo tu contrato. Sinceramente, yo creo que entiendo la posición que toma ahora del hecho de, bueno, pues me voy a tomar un tiempo, por supuesto, pero yo me extrañaría mucho que el año que viene, perdonad, cuando ya pueda volver a trabajar con un equipo, no esté en ningún equipo, porque si no, pues te hubieras quedado en Red Bull, te da igual, o por lo menos, aunque fuera, ya no completar todo tu contrato, pero por lo menos hasta el final de esta temporada, yo creo que se podría haber quedado y no habría tomado esta decisión. Pero bueno. Ese es otro tema. Lo único también, hablar sobre gente que estaría deseando que lo consiga, conseguirle fichar. Una de esas personas es Toto Wolff. Y estas palabras os las traemos, son muy breves y es que me han hecho bastante gracia, pero que desde luego demuestra también la sinceridad con la que está hablando Wolff. Últimamente sí creo que está siendo bastante sincero en algunas palabras que está mencionando y ha hablado sobre Adrian Newey, que aquí una vez más os decimos lo que llevo diciendo desde que se ha marchado Adrian Newey, sabemos que está en el mercado. Todo el mundo está encantadísimo con su personal técnico hasta que Newey ha estado en el mercado y efectivamente con Wolff pasa algo similar, porque ya sabemos que está encantadísimo con James Allison, eso desde luego, y creo que Allison, o sea, fijaros que he dicho en el anterior vídeo que McLaren es el único equipo que podría no necesitarlo. Desde luego que Mercedes es otro de los que menos le necesitarían, porque James Allison también es un técnico impresionante, pero aún así Toto Wolff, por supuesto, asegura que les encantaría ficharlo, pero sobre todo por la frase por la que nos quedamos hablando acerca de Newey, es que lo que ha llegado a comentar es que ni siquiera él hoy en día sería capaz de arreglar los problemas que están teniendo, que es lo que os digo, me parece muy sincero por parte de Toto Wolff lo que está hablando últimamente, aunque al final tú no fichas a Adrian Newey para solucionar estos problemas, porque Newey llegaría ya en ese 2025 con la mirada puesta en 2026, pero bueno, eso es lo que decía Toto Wolff. Lo último que vamos a hablar en este vídeo, queremos hablar acerca de McLaren y unas palabras que ha dado Andrea Stella, su team principal, elogiando a Lando Norris. Os traemos estas palabras esta última semana, pues están saliendo muchas palabras de mucha gente elogiándolo, no solo personal técnico, pilotos también le han elogiado, incluso os trajimos también las palabras que había dado Carlos Sainz, por ejemplo, que esas me parecieron bastante emotivas, y os traigo las de Andrea Stella y no las de Zak Brown, por ejemplo, porque me ha gustado bastante también lo que ha llegado a comentar y la confianza que tenían sobre él, esto primero, y luego también hay otra cosa que llega a comentar Andrea Stella y que también me viene bien para comentárosla. Pero sobre todo lo primero en ese elogio que hace sobre esa carrera que hizo, esa primera victoria que obtiene, lo que dice es que ellos siempre tuvieron claro, y lo tuvo también claro Lando Norris, que no era un problema de Norris. Estaba consiguiendo pues ya los récords que no quieres ostentar, que es el de más podios sin victoria y el de más puntos sin victoria. Tenía esos dos récords donde ya hay que borrar su nombre, porque por supuesto ya no puede estar ahí, porque sí que tiene victoria, pero él estaba seguro, tanto Norris como incluso desde el equipo, que no era cosa suya, que él estaba llegando hasta ese escalón, pero que el problema, entre comillas, era el coche, o sea, que es decir, necesitaba un coche para poder estar peleando por la victoria, aunque realmente estuvo cerca de conseguirlo, tanto en Italia 2021, que ahí ya a final de carrera estaba teniendo más ritmo que Ricciardo, pero bueno, como era su compañero, no le adelantó, y sobre todo en Rusia 2021, que podría haberlo conseguido, pero fue por tema de lluvia. Independientemente, en realidad en esas dos carreras no tenía el coche tampoco para pelear por esa victoria, porque en Italia 2021 sí que tenían un coche muy veloz en recta y por eso estaban ahí, pero estaban defendiéndose como podían de Mercedes y de Verstappen, de Hamilton y de Verstappen, porque estaban teniendo más ritmo, y en Rusia 2021 fue aquella clasificación que Russell salió tercero con un Williams y salió primera fila, era Norris y era Carlos Sainz con un Ferrari que no estaba tampoco para pelear por victorias. Tanto Hamilton salía muy atrás y es que Verstappen tuvo una sanción, la de Italia, justo la anterior carrera. Entonces por eso se dio ese escenario donde podría haber llegado a ganar, pero es que ya le estaba pillando, incluso Hamilton antes de la lluvia. Se podría haber defendido, pero bueno, estaba ahí. Esta es la que realmente... La primera, yo creo que sí que es la primera, no sé, iba a decir una de las primeras, pero yo diría que es la primera donde realmente ha tenido un coche que de verdad ha podido pelear por la victoria, porque es que ahora es lo que justo vamos a explicar ahora también después, pero realmente tenía el ritmo para ello. Entonces están muy contentos porque ha demostrado eso de que le han dado un coche ganador y a la primera ha ganado. Creo que no ganar era un peso sobre sus hombros, pero también sobre los nuestros.
Sabíamos que en cuanto pusiéramos el material ganador a disposición de Lando, lo iba a conseguir. Así que sentimos la responsabilidad, y lo he dicho muchas veces, que dependía de nosotros, no de Lando. Pero el mérito es suyo. Ha seguido evolucionando durante el invierno, sobre todo mejorando en clasificación y dando vueltas que a veces no tienen que ser el 100% cuando tienes un coche rápido, solo estar ahí. Creo que lo está haciendo. Eso es para mí una prueba de lo preparado que estaba, y también si nos fijamos en los podios que logró con un coche que a veces no era realmente como para acabar entre los 3 primeros por méritos propios, para mí Lando está en una etapa muy fuerte. Que esto desde luego, y ya lo que queremos finalizar, es hablar acerca de ¿ganó Norris por el coche de seguridad? Esta es una pregunta que mucha gente ha estado diciendo. Esto es algo que también responde Andrea Stella, así que ahora os vamos a decir las palabras de Andrea Stella y os quiero dar mi opinión, pero ya os dejo claro que no ha ganado Norris por ese coche de seguridad, por mucho que la gente no esté dejando de decir esta frase. Tengo que decir que su gestión de la carrera es muy madura. Tan pronto como vio que no había mucho que hacer después de la primera vuelta, comenzó a ahorrar neumáticos porque sabía que su carrera llegaría en algún momento. El ritmo que fue capaz de mantener cuando los coches que le precedían entraron en boxes fue increíble. Estaba sacando el máximo partido al material que tiene. Necesitábamos proporcionarle material ganador y en cuanto lo hicimos, lo consiguió. Norris no ganó por el coche de seguridad. Quiero decir, vamos a dejarlo claro de primeras. Por supuesto que gracias al coche de seguridad pudo ganar. O sea, faltaría más. Pero faltaría más que se diga que no cuando obviamente ha sido beneficiado por el coche de seguridad y en una etapa en la que hay un claro coche dominador y digamos incluso piloto dominador que es Verstappen, necesitas que algo pase para poder optar a la victoria. Carlos Sainz ganó en Australia por méritos propios, pues obviamente se merecía esa victoria, pero obviamente se dio también que Verstappen tuvo que abandonar. Carlos Sainz ganó en Singapur 2023 por méritos propios, pues tuvo el ritmo para ello, pero obviamente se tuvo que dar primero que los Red Bull no tenían el ritmo porque estaban rindiendo mal en aquel escenario. Obviamente, en una etapa en la que hay un equipo tan dominador, necesitas que algo pase. Este año no están dominando tanto y por lo menos estamos viendo efectivamente que si tienen un mínimo problema, no ganan. Que el año pasado tenían un mínimo problema y la única diferencia es que en lugar de tener 20 segundos de ventaja, tenían 10. Pero ese era el nivel. Este año por lo menos sí que se puede optar. Y este es el punto. Se puede optar a la victoria. Obviamente el coche de seguridad le vino bien a Norris. Por supuesto, faltaría más. Y el error que cometen, pues más aún porque le asegura salir primero. Que esto es algo de lo que se ha hablado también bastante. Que el coche de seguridad se equivoca, escoja a Verstappen pensando que es el que... Bueno, esto lo han explicado de la FIA. No me sirve mucho la explicación, sinceramente. Creo que es una equivocación. Lo que han dicho es que querían, por la zona donde el golpe, querían que pasaran más lentos. Entonces lo que hacen es esto para reagruparlos, que pasen por ahí más lentos y luego dejarlos pasar. Esto es mentira. Estos se equivocaron y ya está. Esto fue un error garrafal de la federación. Independientemente, obviamente ese error y el salir del coche de seguridad beneficia a Norris, porque Norris lo explicó también cuando se lo preguntan, a Norris le preguntan si podría haber ganado sin coche de seguridad y dice, bueno, hubiera tenido que adelantar a dos Ferrari, a un McLaren y a un Red Bull. Y Verstappen salta y responde, bueno, es que siempre es easy, easy, easy. Es que salió el coche de seguridad, por supuesto, y tienes que estar ahí para aprovecharlo. Carlos Sainz ha dicho, yo habría ganado la carrera si hubiéramos aguantado una vuelta más. Bueno, pero es que tienes que aguantar esa vuelta más, obviamente. Eso para empezar, obviamente le viene muy bien el coche de seguridad, pero luego el ritmo de Norris era para ganar la carrera. Llevamos mucho tiempo diciendo que depende mucho del lugar donde salgas, determina tu carrera. Si tienes una mala clasificación, te determina que no vas a estar en el podio, porque está siendo muy complicado en sí adelantar porque hay mucha igualdad. No, y más aún en Miami, que de por sí el DRS tenía muy poca efectividad. Norris salía quinto y se queda quinto en la salida, pese a que su compañero de equipo, por ejemplo, incluso, claro, baja a la sexta posición porque su compañero de equipo le llega a adelantar. Está peleando frente a Checo por conseguirle adelantar y claramente estaba teniendo más ritmo porque Checo estaba sufriendo, pero Norris no era capaz de adelantarle. No es hasta que entra en boxes que ya Norris está en aire limpio y empieza a recortar una distancia bestial a los Ferrari que los tenía por delante y a su compañero de equipo. Para primero Charles Leclerc y Verstappen también le hacen undercut, es decir, obviamente Norris hubiera salido por detrás suya
y luego él sigue recortando distancia frente a Sainz y frente a Piastri. Ya ellos paran y justo a la vuelta siguiente es el coche de seguridad y él para. Obviamente le viene muy bien, obviamente sin ese coche de seguridad todavía habría tenido que adelantar a todos estos pilotos, pero el ritmo era bueno y es lo que os he dicho yo también. La victoria, vale, en otras ocasiones el coche de seguridad te puede dar la victoria, podemos determinar que ha sido así, pues imagínate, si hay 50 vueltas y en la 47 sale un coche de seguridad y estás liderando por suerte y te sale ese coche de seguridad, ganas. Obviamente, pero es que era una carrera donde todavía faltaba más de la mitad de la carrera cuando salió el coche de seguridad. Salió en la vuelta 25 aproximadamente, 25, 26, 28 si no recuerdo mal exactamente, pero bueno, aproximadamente, y quedaban más de 30 vueltas. En esas 30 vueltas, aunque a lo mejor cueste mucho adelantar, Verstappen como poco hubiera estado atacándole. Pero es que le sacó 7 segundos. Que sí, Verstappen tenía problemas por el suelo que lo había roto y demás. Bueno, pero es que tenía los problemas de suelo. No haberte comido el volardo, para empezar. Segundo, a los Ferrari les saca otros 10 segundos en ese tramo. ¿Ha ganado por el coche de seguridad? Hombre, le ha beneficiado, pero no ha ganado por el coche de seguridad. Y esto es algo que ha habido mucha gente para atacarle que ha estado diciendo y quería yo también dar mi opinión acerca de esto. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.